el grupo León Dari nos estaba contando acerca de una crisis familiar muy fuerte que enfrentaron. ¿Qué fue lo que pasó? No, sí fue completamente de sorpresa. Digo, solo quiero aclarar, el asunto que vivimos fue que mi papá, pues, es descubierto en infidelidad. Entonces, pues, claro que si de por sí hablando en el mundo eso se ve mal, pues, cuando dices: "Soy pastor y fui infiel", pues, todavía, pues, causa como más circuito, ¿no? Dices: "¿Cómo? Si tú mismo predicas que hay que ser", la misma Biblia dice, ¿no? "Hay que ser maridos de una sola mujer". ¿Cómo sucede esto, no? Entonces, eso fue mucho el terremoto, ¿no? Pues, claro que la sorpresa, porque, pues, para en la percepción de todos, o sea, en la familia y en la iglesia, pues, teníamos la percepción, pues, de mi papá, muy propio, ¿no? Muy correcto en cómo hablaba, o sea, así como lo veías predicar, así también hablaba estando en casa. Pero, pues, esa infidelidad, claro que a todos nos movió, porque ver así de, ¿cómo, no? ¿Cómo era posible que aquel que te está enseñando a vivir para Dios, aquel que te ha enseñado a amar a Dios, incluso no pensabas algo así o un pecado así, porque tú veías el amor y el servicio que sigue teniendo, esa pasión por seguir enseñando la palabra de Dios, ¿no? ¿En algún momento esto afectó la relación que tenían con Dios? Al principio me sentía mal en hacerlo porque decía así, es que ¿cómo le vas a reclamar a Dios si Dios es perfecto, no? O sea, ¿qué te crees para pelearte con Dios? Y luego si ves en la Biblia, muchos se peleaban con Dios, o sea, le reclamaban a Dios todo lo que querían y decía, entonces ahí aprendí que Dios quiere que seas real con Él, o sea, Él quiere una relación contigo real en el que pues yo aprendí que puedo llegar a Dios diciéndole así me siento, o sea, si era así de Dios, ¿por qué dejaste que pasara esto, no? Si pues llevamos toda nuestra vida, te entregamos, te hemos entregado todo, hemos dejado todo por tu servicio y pasa esto a nosotros, ¿por qué? Claro. Entonces, Dios en ese tiempo o en ese momento empezó a reafirmar todo lo que mis papás me habían enseñado desde chiquita. Creo que algo que nos mantuvo, a pesar de en estos momentos, a poder estar cerca de Dios, es que nuestros papás desde niños nos trataban de inculcar el conocer a Dios por nosotros mismos. Mm. Yo en ese tiempo también cuestioné mi fe. Cuando creces, por lo mismo de que peleaba con mis papás, me daba cuenta de que se equivocaban, eran humanos, pero también al ellos estar sirviendo veía cómo a pesar de sus errores Dios los usaba. Y me llevó a entender algo. Tú puedes usar un martillo para armar algo chido, y si usas mal el martillo también te puedes romper un dedo, pero no por eso el martillo deja de ser bueno o malo, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo es que Dios usa a las personas, somos instrumentos de Él. Y hay veces que esas personas se equivocan en sus acciones, en sus decisiones, pero no por eso Dios los desecha a la basura, como a veces muchos nos gustaría, ¿no? De O que Dios deja de ser bueno, ¿no? es Dios entonces no deja de ser bueno. entonces ahí fue donde en mi corazón tuvo que ser muy radical esto de que no es el hombre, es Dios. Entonces, no te enfoques en el hombre que ves que hace las cosas, porque es como enfocarte en el martillo y no enfocarte en el constructor. Yo sé que Dios no se equivoca y el que se equivoca es el hombre. Entonces, voy a confiar en que Dios algo bueno va a hacer. Dios, no sé qué va a pasar, pero confío en que tú vas a soltar algo bueno que puedes hacer de todo esto que el diablo está ocupando para destruir, que los errores humanos están ocupando para destruir. Y esa fue como que la confianza y los sentimientos que trataba de desahogar. Y a pesar de que esa vez yo grité, y grité, y grité, y no escuché nada de Dios, no escuché nada, Dios a lo largo del tiempo fue hablándome a través de leer la Biblia, fue calmando mi corazón, fue haciendo todo un proceso para entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa palabra ayuda, si tú lo lees en diferentes versiones, otras dicen cooperan, se tornan, porque no es que Dios deseara que todo lo malo pasara, pero Dios puede hacer que un error humano se torne en bendición. Y eso fue lo que yo decidí esperar. Y bueno, finalmente, después de todo este proceso difícil que tuvieron que atravesar como familia, como iglesia, como ministerio, ¿cómo es que llega el Señor e interviene en este proceso? Bueno, para mí el proceso de la reconciliación
fue mucho más fuerte. Yo me enojé con Dios cuando mis papás se reconciliaron que cuando se separaron. Mi papá se fue de la casa y de ahí empezó a haber un contacto, o sea, empezó a disminuir el contacto hasta llegar a un contacto cero y eso fue como un lapso de 5 años. Dentro de esos 5 años, a los 3 años, mi mamá se divorcia legalmente, se divorcian tal cual. Y en ese lapso de los 2 años, Dios le empieza a hablar a mi mamá acerca de la reconciliación. Entonces, y la reconciliación sucede justamente durante la pandemia, que ahí yo me di cuenta que mi corazón estaba muy equivocado. Mi papá le da COVID. Le marcaban a mi mamá, llévalo al hospital, se está muriendo, porque él vivía con sus papás, mi papá vivía con mis abuelos. Llévalo al hospital, no, lo intenta llevar al hospital, no llega, y ahí es donde mi mamá cuenta que está orando, lo que era su cuarto en nuestra casa, el cuarto de los dos, pues lo adaptan como cuarto de hospital, y ahí es donde mi mamá en oración pues entiende, Dios le dice, ese hombre es muy importante para mí, a mi mamá. Ahí Dios le empieza a hablar acerca de la reconciliación, pero cuando ella llega con nosotros y nos dice, yo me voy a reconciliar con tu papá, yo me enojé con Dios. Yo me enojé porque dije, Dios, le vas a regresar todo a él, le vas a regresar la iglesia, le vas a regresar el pastorado. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué va a regresar? ¿Por qué Dios le va a regresar todo esto? Y le dije, mamá, esta es la última prédica que yo doy y yo me alejo de la iglesia. Es la última prédica que yo voy a dar. Y yo no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de tu Dios. Así le dije, yo no quiero saber nada de tu Dios. Yo sé que Dios, es más, en mi orgullo, como yo he crecido en la iglesia, yo sé que Dios me va a dar algo para la iglesia, pero Dios no tiene nada para mí. Porque yo estuve sufriendo junto con mis hermanos todo ese tiempo y Dios no me ha dado nada y vuelve a recompensar a aquel que es pecador. Eso era lo que yo pensaba. Donde Jesús, la noche antes de ser entregado, dice, Padre, que pase de mí esta copa. Entonces, cuando yo leo eso, yo entendí que Dios comprendía mi enojo, que Dios comprendía que humanamente tenía razón. Y entonces Jesús dice, Padre, que pase de mí esta copa. Pero después dice, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Yo ya sabía que tenía incredulidad en si Dios realmente podía regresar y si realmente puedo cambiar el corazón de mi papá, porque yo dudaba mucho eso. Entonces cuando leo que pase de mí esta copa, yo entendía y Dios me decía, yo sé cómo te sientes, yo comprendo tu dolor, comprendo tu enojo y comprendo tu ira, pero mi voluntad es que regresen. Mi voluntad es que tu mamá y tu papá vuelvan a hacer un matrimonio y que tú vuelvas a tener a tu papá en casa. Entonces eso me llevó a entender que la reconciliación, para todos los que nos escuchan, la reconciliación, la familia no es un invento del hombre. La reconciliación me dejó muy en claro que la familia es un diseño de Dios. El ser humano no pudo haber creado la familia la tuvo que haber creado algo más allá de nuestro razonamiento. Y yo lo pude ver en todo este proceso de reconciliación. Cortar lazos es algo que cualquier ser humano puede hacer, pero reconciliarte con otra persona es algo que solo Dios puede trabajar en tu corazón. Eso es algo que viene de parte del Espíritu Santo. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!